Listos. Ok, ¿quién me puede decir qué es una tabla dinámica? Bueno, básicamente la tabla dinámica sirve para automatizar lo que nosotros tenemos en una matriz de datos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguien más que me diga qué es una tabla dinámica? La tabla dinámica es lo que permite la administración de datos para poder interpretar por medio de gráficos. ¿Ya? Ok, ¿alguien más? Nos ayuda con resúmenes de lo que nosotros tenemos en una matriz. Ok. Sí, todo lo que han dicho es parte de lo que es una tabla dinámica como tal. ¿Sí? Básicamente una tabla dinámica lo que me permite es generar informes de una gran extensión de datos. Es un informe, es un resumen de un conjunto de datos. ¿Sí? Eh, Básicamente aquí también se atiende a varios criterios de agrupación. ¿Sí? El rato que yo estoy generando una tabla dinámica, lo que me permite es generar como tal un resumen de los mismos y yo puedo irles agrupando según mis necesidades. Puedo agruparlo o filtrarlo según mis necesidades. ¿Sí? Por eso se lo conoce como dinámico. ¿Sí? Porque yo puedo ir moviendo los diferentes campos de mi conjunto de datos y mostrar diferentes resultados en una tabla como tal. ¿Sí? ¿Qué nos permite y qué nos ayuda? Una tabla dinámica nos facilita la interpretación. ¿Sí? Si es que tengo una gran cantidad de datos, generar una tabla dinámica me permite generar una interpretación mucho más fácil de interpretar los datos. ¿Sí? Y obviamente con lo que yo puedo ir moviendo los campos de mi tabla es mucho más fácil comprender. ¿Sí? Ok. Ahora, adicionalmente las tablas dinámicas existen lo que son gráficos dinámicos también. ¿Sí? Siempre, y bueno, es una recomendación que primero generen la tabla y partiendo de la tabla, por favor, silenciemos el micrófono. Gustavo, buenas noches. Buenas noches. Ayúdeme silenciando el micrófono, por favor. Sí me aparece en silencio. Ya le reviso nuevamente. Gracias. Gracias. Ok, entonces, como les decía, el tema de gráfico dinámico siempre va a partir de una tabla dinámica. Por eso siempre se recomienda, ¿sí?, generar primero la tabla y una vez que tengo la tabla estructurada, genero un gráfico dinámico. ¿Ok? Ok, una de las características que tiene la tabla dinámica es que tiene que hacerse sobre una cantidad grande de datos. ¿Sí? Por eso es que yo puedo generar desde una base de datos, ya sea de mi empresa o corporación, yo puedo arrastrar esa base de datos, tenerla en la computadora y con eso puedo generar una tabla dinámica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Buenas noches. Buenas No noches. puedo ver nada en Eh, la pantalla. no, esta vez no les compartí porque es únicamente una tutoría teórica. ¿Sí? Gracias. De nada. Disculpa, a mí una vez me pasó que ordené mal los datos y según para mí estaban bien ordenados. ¿Ya? Entonces, lo que llegué a una conjetura de que por más que los datos pueden estar realmente mal ordenados, distintivamente la interpretación que se les puede dar. ¿Cómo puedo evitar eso? No le escuché la última parte. La conjetura es... ¿Cómo puedo evitar o realmente saber si los gráficos, bueno, si la información está bien ordenada en la tabla dinámica? ¿Ordenada en qué sentido? ¿Ordenada en orden alfabético o ordenada en...? No, ordenando los capos, porque ahí te dan opciones para poner. Ah, sí. O sea, eso básicamente depende. Es el momento que yo arrastro los campos hacia mi tabla dinámica, depende un poco de visualización. No, o sea, hay una estructura recomendada, sí, que se la puede utilizar. Por ejemplo, en el campo de valores, poner únicamente valores numéricos. En el campo de fila y columna, se puede poner también campos numéricos, pero también se recomienda poner campos de texto. Aquí sí va a depender de cómo quiero mostrar mi tabla. Si no hay una regla como tal, no hay una forma de verificar que esté bien. Como les dije hace un momento, la tabla dinámica me permite generar informes. Cuando yo genero un informe, es verdad que hay algunos que tienen plantilla y simplemente cambio datos. ¿Sí? Pero en este caso, va a depender de cómo yo quiera mostrar mis datos. ¿Sí? Adicionalmente, yo puedo, cuando ya tengo la tabla dinámica, yo puedo generar varias acciones posterior a esto. Yo puedo ordenar, puedo filtrar dentro de la tabla, ¿sí? Ya sea de mayor a menor o en orden alfabético. Puedo dar formato y adicionalmente, que también vamos a ver en este curso, es el tema de generar operaciones diferentes a las que tengo preestablecidos, que son suma, resta, multiplicación, división, máximo, mínimo, desviación estándar, desviación media. Esas son las predeterminadas. Adicionalmente yo puedo generar campos calculados, sí, que sí lo vamos a ver. Los campos calculados son campos que yo calculo antes de mostrar. ¿Sí? Yo tengo que entrar a la configuración de la tabla, generar un campo calculado. Una vez que ya está estructurado la función dentro del campo calculado, automáticamente me aparece con los datos que están en mi tabla. ¿Sí? Ahora, adicionalmente, si es que yo hago una modificación a mis datos en la matriz principal, automáticamente se me actualiza en la tabla dinámica. Hay algunas veces que me toca hacer clic derecho sobre la tabla y hacer un recálculo de la misma para que se me actualicen, pero por lo general los campos que yo cambio en mi matriz se cambian en mi tabla dinámica. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? La mayoría de dudas se van a salir en la siguiente tutoría que hagamos de ejercicios. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda sobre tablas dinámicas? Yo sí quiero saber una. Dígame. Lo que pasa es que yo las tablas dinámicas las utilizo cuando hago utilizo project y emito los reportes. ¿Ok? Pero algo que no sé si puedo hacer es que por cada filtro que haga, puedo hacer un informe por cada uno de ellos. O sea, me tocaría generar una tabla dinámica diferente por cada filtro. O sea, es decir, en la misma hoja yo puedo generar varias tablas dinámicas a la vez, pero tengo que hacer todo el procedimiento nuevamente. Eso sí puedo hacerlo. Y lo dejo filtrado en las tablas y cada tabla tiene su filtro diferente. Pero sí puedo hacerlo, pero es netamente tengo que
tengo que realizar nuevamente la tabla dinámica. ¿Sí? Es decir, hacer varias tablas dinámicas en una sola hoja. Sí podría hacerlo. Ahí sería más un tema como para comparar el tema de los campos. Uno de otro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo utilizar mostrar escenarios con los resultados de las tablas periódicas, con los resultados de las tablas dinámicas? No, la verdad no lo he probado con tabla dinámica con escenarios, pero tengo entendido que no se puede, justamente por el tema de dinamismo, porque en el tema de buscar escenarios, yo pongo, llamémoslo así, celdas fijas y no podría estar moviendo los campos de mi tabla como para que me genere escenarios, ¿sí? De preferencia los escenarios, al menos yo no lo he utilizado y no lo he visto, en mi experiencia no lo he visto que lo generen con tabla dinámica, únicamente con tablas normales. En cierto modo, si es que yo voy filtrando, sí voy a tener diferentes escenarios. La única diferencia es que no puedo generar un informe de escenarios, en donde me diga cuáles son las celdas cambiantes y eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ya tengo. Para actualizar la información que es utilizada en la base de datos, Ajá. perdón, que es utilizada en las tablas dinámicas, tendría que volver a seleccionar nuevamente toda la base de datos que se utilizó para generar las tablas dinámicas. ¿O se No, actualiza automáticamente? se actualiza automáticamente. Si en el caso de que no se actualice, me voy a la tabla dinámica, le pongo clic derecho y pongo actualizar. Pero normalmente es automático. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Yo la verdad no tengo más preguntas, pero sí estoy interesado en aprender bien cómo ordenar los datos. De acuerdo, sí, eso lo vamos a ver cuando hagamos ejercicios en la siguiente tutoría. No pesa, sin problema. Sí, 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 ya lo voy a tomar justamente ese inconveniente que usted tiene para hacer unos ejercicios. Nos va a servir a todos. Ok, ¿alguien más alguna pregunta sobre tablas dinámicas? Ok, si no tenemos más preguntas, podemos dar por terminar la tutoría. Y nos veríamos el día
lunes ya empezamos con ejercicios netamente y algunos temas más como los que están en el libro, que esos prefiero explicarles cuando estemos haciendo ejercicios, que son el tema de operaciones, campos calculados y algunas otras cosas que vamos a ver sobre tablas dinámicas, ¿ok? Si no tenemos más preguntas, entonces nos veríamos el día lunes, ¿sí? Una pregunta sobre el deber, ¿lo va a publicar? ¿Cuál? Nos había dicho que iba a haber un deber para el domingo. Ah, sí, sí, ya hoy más de noche le estoy publicando los ejercicios para que practiquen. No es como tal un deber, no, sí, es un deber, pero es más como para que practiquen, ¿sí? Sobre todo lo que hemos visto hasta el momento, hasta antes de tablas dinámicas, ¿ok? Sí, eso ya les subo en un momento. Ok, listo, estimados, entonces una buena noche. Los que son de Quito todavía no se desbanden el día de hoy, falta mucho para las fiestas. Y con los demás nos veremos el día lunes en la tutoría. ¿Sí? Gracias, buenas noches. Buenas noches, una buena noche con todos.